En esta mañana vamos a ver el tema de introducción al Código Tributario y el Derecho Tributario, el cual estará siendo desarrollado por el doctor Mario Alfredo Corea Gómez. Doctor Mario Corea, muy buenos días, qué gusto poderle saludar en esta mañana. Igualmente, licenciada Marta Sánchez, es un placer para mí estar con usted, con la abogada Disan de la U, con el licenciado Carlos Murillo, y todo en nombre del Departamento de Formación y Capacitación del Servicio de Administración de Rentas. Bien, entonces el tema, como ya se dijo, es introducción al Código Tributario y al Derecho Tributario. Este tema es de gran importancia para todos los participantes, puesto que a diario están haciendo preguntas relacionadas con el Código Tributario. Y por eso, para esta mañana nos hemos propuesto los siguientes objetivos. 1, conocer aspectos generales básicos del Código Tributario. 2, saber cuáles son las ramas del derecho relacionadas con el derecho tributario. 3, cumplir con la jerarquía del derecho. En asuntos tributarios se establece un orden, el cual debe cumplirse al pie de la ley. Y por último, conocer los tipos de responsabilidad, los causantes de faltas y los eximentes de responsabilidad. Quiero hablar un poquito de los antecedentes del Código Tributario. Cuando la ley surgió un 4 de noviembre de 1994 por decreto 158-94, en ese momento no existía Código Tributario. A nosotros nos tocó luchar, nos tocó incluso ir a plantarnos al Congreso Nacional para reclamar un Código Tributario que nos dirigiera, que nos orientara en la aplicación de las leyes que en ese momento solo era la ley de impuestos sobre la renta, ley de impuestos sobre ventas y otras leyes, desde luego, pero lo que quiero decir es que si un código, si un patrón, si un árbitro que orientara cómo es que íbamos a trabajar, aun cuando las leyes estén estipuladas, pero se necesita de un mandato para saberlas aplicar. Y ese mandato lo da el Código Tributario, que surgió en aquel momento por decreto 22 de 1997 y luego fue reformado por el decreto 210 de 1900, perdón, aquí dice 1994, es por el 2004. Y luego el decreto 139 del 2012 y por último el decreto 393 del año 2013. Y surge así ya por medio del decreto 170-2016, vigente desde el 1 de enero del 2017, publicado en la Gaceta número 34.224 del miércoles 28 de diciembre de 2016, el Código Tributario actual. Sin embargo, quiero decirles de que el Código Tributario, como bien lo dice, es vigente a partir del 1 de enero del 2017. Si contamos nosotros años vencidos, a partir, porque para efectos de prescripción solo se cuentan los años vencidos. Estamos en el 2021. El 2021, para efectos de la prescripción, no se cuenta, no se contabiliza porque no ha finalizado. Entonces, tomemos los años finalizados hacia atrás. Tenemos así 2020, 2019, 18 y 17, 4 años que estarían con el Código Tributario actual. Bueno, y 2016 que no ha prescrito, ese quedaría sujeto a aplicarse para los hechos del 2016 hacia atrás. En otras palabras, significa que el código anterior todavía tiene vigencia
para los hechos del 2016 si tomamos solo el periodo de prescripción. Y si tomamos aquellos casos de prescripción interrumpida en aquel momento, y como el código mismo ordena que por el mismo periodo se abrirá el asunto, por ejemplo, si son 5 años de prescripción, al interrumpirse esta prescripción, son 5 años más, si no se dilucida un caso antes del vencimiento de los 5 años más. Pero quiero decirles por eso que hay casos que todavía se están peleando, ¿verdad? Que son hasta el 2011. Y en ese sentido, ¿qué ley vamos a aplicar? Pues la ley vieja, el código anterior, el código viejo, por aquel principio de que la ley no tiene carácter retroactivo. Pero vamos a entrar ya en materia hablando de lo que es el concepto y ámbito de aplicación, el concepto del Código Tributario. ¿Qué es el Código Tributario? Es el conjunto de principios y normas fundamentales del régimen jurídico del sistema tributario, en este caso del sistema tributario hondureño. Ahora bien, solo rige al régimen estatal. Acordémonos, ya lo hemos dicho en otras capacitaciones, que hay 3 componentes del sistema tributario hondureño, que el otro es el régimen municipal y el otro es el régimen del sistema previsional. Pues en este caso, dice acá, no es aplicable al régimen municipal el código tributario. ¿Por qué? Porque el régimen tiene su propia ley. Ahora bien, el régimen municipal. Ahora bien, solo rige el sistema de renta territorial. Esto significa que el código anterior regía los 2 sistemas, el sistema de renta territorial y el otro sistema que desapareció con este código nuevo, que era el otro era el principio de residencia. Y significa que con tal que fuera residente en Honduras, no importaba dónde hubiese tenido los ingresos. Me refiero que pudieron ser en el extranjero. Y siendo así, se tomaba en cuenta también el principio de residencia del contribuyente. De tal manera que, repito, si era residente una persona natural o jurídica y tenía ingresos del extranjero, pues también estaba sujeto a tributar en Honduras. ¿Qué sucede en estos casos? Que es muy peligroso caer en un problema, el problema de doble tributación internacional. ¿Cuándo se comete doble tributación internacional? Cuando se aplica una sanción, por ejemplo, una falta, por ejemplo, un principio o cualquier otra orden emanada de las leyes de nuestro país, cuando se aplican a los mismos ingresos, ojo con esto, a los mismos ingresos, al mismo periodo, al mismo contribuyente y al mismo tributo. Repito, los mismos ingresos, al mismo periodo, el mismo contribuyente y el mismo impuesto o tributo. Si es así, hay doble tributación. Ahora, hay un caso que es de doble tributación, doble imposición económica. Esto es ya al interior del país. Pero en este caso, por ejemplo, cuando se alegaba que una vez tributando la empresa se aplican dividendos a los socios,
se alegaba por parte de los abogados que había doble tributación, lo que no es cierto. ¿Por qué? Porque no se cumple con el tercer aspecto de que sea el mismo contribuyente. Una cosa es la empresa y otra cosa es el socio. En el caso de la empresa, una vez que paga sus impuestos, el socio queda sujeto a pagar dividendos por la distribución de utilidades. Como ven ustedes ahí, no es el mismo contribuyente. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación y el concepto de los tributos. Para que tengamos bien claro esto, ¿de dónde viene la palabra tributario? Viene de tributos. ¿Y qué son los tributos? Los tributos son tres. Son tres pagos que hacen los obligados al Estado. No todos pueden hacerlos, sino que cualquiera de ellos. Por ejemplo, el impuesto. ¿Qué es el impuesto? Es la prestación que el Estado exige para el cumplimiento de sus fines sin estar obligado a una contraprestación equivalente. ¿Verdad? Pague el impuesto y ya, punto. El Estado no está obligado a traerle ningún, podemos decir, servicio personalizado. Mientras que la tasa dice que es la suma que el Estado percibe por la prestación efectiva de un servicio público a una persona determinada, natural o jurídica. Miren qué diferencia. Y la contribución, pues es la aportación por una obra pública o para una obra pública. Se hace cuando esté efectivamente calculado el presupuesto. Y solamente para ese fin, dice la ley. Entonces, esta obra pública es de beneficio directo, colectivo. Cuando dice colectivo es porque es para un grupo social o un grupo geográfico o un grupo determinado de contribuyentes. Social, por ejemplo, cuando vamos bueno, nos vamos a buscar mejor con el geográfico, suponiendo que en determinado lugar del país hay solicitantes de una obra. ¿Qué puede ser un muro, por ejemplo? Vaya, pongámosle Colonia La Vega. Tienen peligro que, por ejemplo, todos los desperdicios y cosas que vienen de arriba del sector de los Altos de San José, por ejemplo, de La Vega, se vengan hacia abajo a molestar, a perjudicar a las casas de abajo. Entonces piden un muro, por ejemplo, de contención arriba. Pues sí, ese muro ya viene a beneficiar a ese grupo. Es un sector colectivo. Y es geográfico porque está ubicado en determinado lugar. Todo lo que estén ahí se van a beneficiar. Ahora, es social, por ejemplo, es cuando es un grupo de acuerdo a su nivel, ¿verdad?, de capacidad económica. Y en ese sentido, también los hay de este tipo. Todos estamos hablando de que tres son los tributos. Y todo aquello que no sea de estos conceptos no es tributario. Ya dijimos, impuestos, tasas y contribuciones. Y así hay, por ejemplo, multas. Esas multas que ponen, por ejemplo, o que ponemos nosotros mismos. Eso ya no es tributo, eso es derivado del tributo. Las tasas son derivadas del tributo. Vaya, por ejemplo, le ponen una sanción, por ejemplo, un policía en la calle por a exceso de velocidad. Eso es una multa, pero ya no es por asuntos tributarios. Pero todos ellos entran al Estado, ¿verdad?, de acuerdo a ley. La Constitución de la República establece y exige para los tributos ciertos principios. Uno de ellos, el principio de legalidad, que quiere decir que todo debe estar en ley. Está el principio de generalidad, que aquí no lo veo. Es que la ley es para todos en general. Y está el principio de proporcionalidad,
que va en relación con el principio de capacidad económica, que paguen de acuerdo a la capacidad. Y entonces para eso también existe el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, el 25% de impuestos sobre la renta. Veamos la proporcionalidad. Todo es proporcional. Veamos, empresa que solo ganó un lempira pagará el 25%, que son 25 centavos. Las que ganaron 100 lempiras, 25 lempiras. Las que ganaron 100,000, 25,000. Y así las que ganaron 100 millones pagarán 25 millones. ¿Ven ustedes el principio de proporcionalidad? Ahora, no confiscatoriedad. Nadie está obligado a pagar impuestos que no estén en la ley. Por un lado. Y por otro lado, el objetivo de la tributación no es dejar sin propiedades, sin casa a los obligados tributarios. No es como en el sistema financiero, que si alguien no paga un préstamo, deja hipotecada la casa, la deja comprometida de tal manera que a determinado tiempo que ya no cumpla, entonces la entidad financiera tiene el derecho de hacerse de aquella propiedad. En el caso de los asuntos tributarios, no ese es el fin. Si bien es cierto, se recurre en última instancia, pero es en casos especiales cuando un obligado tributario no puede pagar de otra forma y solo puede hacerlo en especie, que también está tipificado en el Código Tributario. Ahora, hablemos de que si el asunto de los tributos es aislado, es como una isla, esa parte es ajeno o está integrado con otras ramas del derecho. Sí está integrado con otras ramas del derecho, como es el derecho constitucional. En la aplicación de los tributos se obedece a los mandatos de la Constitución de la República. No es violatorio en ningún caso. Y aquel decreto que viole, ¿verdad?, los mandatos de la Constitución de la República debería ser nulo. Derecho administrativo es otro principio, otra rama del derecho, ¿verdad?, que se relaciona con el derecho tributario. O sea, nosotros tenemos una oficina, un departamento administrativo donde se siguen las normas administrativas aplicadas a los colaboradores y funcionarios del sistema de administración de rentas. El derecho mercantil, desde luego. ¿Por qué? Porque en el caso de los tributos es una rama muy relacionada con el código, con el principio y con las leyes mercantiles. El derecho penal, desde luego. ¿Por qué? Porque en algún caso se penalizan los delitos, ¿verdad? Ya lo establece allá el Código Penal, ¿verdad?, en sus artículos finales. El derecho civil, claro, estamos regidos en el SAR por el régimen civil. El derecho procesal, cuando se trata ya de llevar casos, por ejemplo, que se necesita tocar la vía judicial. Y el derecho laboral, porque todos los integrantes, funcionarios y empleados del Servicio de Administración de Rentas están regidos bajo el derecho laboral. Ahora, la jerarquía del derecho tributario. Nosotros debemos respetar este orden y es el siguiente. Primero, la Constitución. Cualquier cosa en contra de los emanados de la Constitución es nulo. Después, los tratados o convenios internacionales. Y muchas veces aquí se entra en contradicción entre un convenio internacional y la Constitución de la República. Entonces, hay que seguir este orden que estamos indicando en este triángulo. Luego, el Código Tributario. ¿Qué es el Código Tributario? Es lo que estamos hablando ahorita. Es el patrón, es
es el árbitro, es el que dirige, es el que establece los principios o fundamentos para aplicar las leyes. Luego vienen las leyes especiales. ¿Cuáles son leyes especiales? Vaya, la ley, por ejemplo, el decreto 51 del 2003, ¿verdad? Que se refiere al impuesto al activo neto, al impuesto a la contribución. Antes era una contribución temporal y ahora es permanente, por ejemplo, el 5%. Y así tenemos, por ejemplo, otras leyes especiales, no digamos la ley de impuestos sobre ventas, la ley de impuestos sobre la renta, pero estas, repito, están abajo o debajo en el orden del Código Tributario. Después vienen las leyes de la administración pública. Digamos, aquí la ley de administración pública tiene que tomarse en cuenta al aplicar cualquier asunto en asuntos tributarios. Y luego la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre asuntos tributarios. En el último caso, digamos, se tocan los aspectos después de la vía administrativa, la vía judicial. Bueno, luego tenemos los reglamentos. Los reglamentos, ¿verdad?, de las leyes del numeral 4, que dijimos que son las leyes generales y especiales. Y las resoluciones tributarias emitidas por la Secretaría de Finanzas. Y por último, los principios generales del derecho que no deben descuidarse. Bueno, ese es el orden. Lo que quiero que vean es que el Código Tributario es de los que está más arriba, ¿verdad? Después siguen las leyes. Una ley no puede anteponerse al código, como tampoco un reglamento puede anteponerse a una ley. Solamente es necesario tener en cuenta este orden que les estamos diciendo para aplicar las sentencias o las resoluciones en la administración tributaria. Hay un órgano que es el que se encarga de emitir las leyes. Este las crea, este las modifica, este las deroga y este las interpreta. Solo el Congreso Nacional puede crear, modificar, derogar e interpretar las leyes. Pero no solamente tiene esa función. Veamos, dice arriba que lo que acabo de decir, crea, modifica, suprime. Define el hecho generador, la base imponible, las tarifas y los plazos, ¿verdad? Esos plazos ya vienen establecidos en la ley y las leyes son hechas por el Congreso. Puede otorgar exenciones, exoneraciones y otros beneficios. De hecho, están en el artículo 15 al 24 en el Código Tributario. Y ahí rígase por lo que emana respecto a exenciones y exoneraciones en el Código Tributario. Repito, váyase al 15, más el 16 al 24. Es el único ente, el Congreso Nacional, que establece y modifica las multas. Las multas. Ya sabemos que todo incumplimiento formal está sancionado con una multa. Y la multa ya está clara en el Código Tributario. Es el que ordena presentar declaraciones juradas, autoliquidaciones y pagos a cuenta. Solo el Congreso Nacional. Nadie puede reclamarle a la administración tributaria, ¿y por qué me exigen ese pago a cuenta? No, nosotros no. Nosotros aplicamos la ley. Entonces es el Congreso el que ordena. Las obligaciones accesorias. También tipificar delitos, faltas, penas y sanciones. Las sanciones, las penas, las faltas, los delitos están, ¿verdad?, emanados desde el Congreso Nacional. Y también es el único órgano que otorga privilegios, preferencias, garantías.
Esos privilegios pues, pueden ser por alguna ley relacionada con algunos beneficios, ¿verdad? Para, por ejemplo, para importar, para exenciones, para no pagar impuestos, para tener derechos especiales, etcétera, etcétera. Solo el Congreso Nacional. Y no lo hace para personas determinadas, sino que en general, porque las leyes son de beneficio o afectación para todos en general. Eso de dirigirse a un solo grupo o de dirigirse a una sola persona, eso no es desde el Congreso Nacional, sino que eso ya es arbitrario. El Congreso Nacional generaliza lo que emite en sus leyes para todos los hondureños. Regular el pago, la compensación, cesión, confusión, condonación y prescripción solo es una función del Congreso Nacional. Nadie le puede usurpar este derecho. ¿Ah? ¿Cuándo se van a realizar los pagos? ¿En qué casos se permiten compensaciones, cesiones? ¿Verdad? ¿Qué es la confusión? La confusión es cuando, por ejemplo, que el Estado pasa de acreedor a deudor. Por ejemplo, está cobrándole a un obligado tributario X cantidad. Y si el obligado tributario demuestra que ha pagado más de lo que se le está cobrando, entonces ahí se aplica el principio de confusión. Se pasa de acreedor, el Estado, a deudor. ¿Y qué es la condonación? Pues sí, es mediante amnistías. Y prescripción, pues sí, es el tiempo para el cual está tipificado la vigencia, ¿verdad?, del derecho en asuntos tributarios, que son 5 años. Vencido ese plazo, se pierde ya el derecho, bien sea a cobrarlo o a solicitar su devolución por parte de los obligados tributarios. Y solo el derecho también establece los plazos de prescripción. Ahora, los demás órganos, ¿verdad?, tienen sus propias facultades, atribuciones y competencias en el siguiente orden. Ya lo dijimos, solo el Congreso Nacional dicta las leyes. Y la Secretaría de Finanzas sí también puede participar, pero no haciendo leyes. Lo que hace es los reglamentos, pero sin interpretar las leyes. Solo hace los reglamentos. Y la Administración Tributaria, los procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Es el orden para cumplir un asunto. Primero vamos a hacer esto, después esto, después esto. Ese es un procedimiento. Y eso se hace mediante flujogramas. Ok. Ahora, todas estas funciones que corresponden, por ejemplo, a finanzas y a la Administración Tributaria, dice el artículo 9, siempre que se justifiquen, que no excedan, que no restringan, que no tergiversen, no contradigan o no modifiquen los preceptos y contenidos establecidos en las leyes. ¿Verdad? Si, por ejemplo, en una interpretación que se da en finanzas o en la misma administración tributaria, cambia, tergiversa, contradice, modifica lo emanado en una ley, eso es nulo, de acuerdo a este artículo 9. Las leyes. Las leyes deben interpretarse en forma estricta, sin utilizar métodos de interpretación extensivos o analógicos. ¿Qué es un método extensivo? El que se sale del campo que rige una ley. Le pone algo más que no está en la ley. Entonces ahí se está extendiendo, está ampliando el contenido. Eso ya está sujeto a nulidad. Y un principio de interpretación analógico, método de interpretación analógico, es aquel que saca de la integración total un asunto aparte solo para aplicarle con preceptos aislados, fuera de lo integral. Eso tampoco es correcto. Yo no puedo sacar de la ley solo un pedacito para interpretarlo a mi conveniencia.
Eso no se debe hacer. La ley ya está y debe interpretarse en forma estricta. Es prohibido dar cualquier otro sentido que el de sus propios términos. Por eso toda ley, y últimamente me he fijado porque antes no era así, toda ley principia definiendo los términos utilizados en su contexto. Ahí dice que entenderse, por ejemplo, por escisión, por absorción, por fusión empresarial, por ejemplo. Ahí va a explicar qué es eso. Entonces, si es así, uno debe ceñirse a su propio significado, tal como está definido en la ley. Si no define los términos, pues debemos sujetarnos a su sentido jurídico en primer lugar y su sentido técnico. Por ejemplo, en la administración tributaria es una entidad eminentemente técnica, pero también regida por principios jurídicos. Entonces, cualquiera de esas dos interpretaciones que se le dé, la jurídica o la técnica, siempre y cuando no se salga de su contexto, pues es bienvenida. Caso contrario, repito, es sujeto de anulación. La vigencia de una norma. La vigencia es el tiempo en que va a aplicarse esa ley. Puede ser una nueva ley. ¿Y cuándo empieza la vigencia? ¿Cuándo empieza el tiempo para aplicarle al primer caso, por ejemplo? ¿Cómo saber la vigencia de una norma? Les quiero decir que ya viene establecida en ella, ya viene prevista en ella. Si quieren, fíjense o váyanse a cualquier ley. El presente decreto entrará en vigencia en la fecha de su publicación, dice, en el diario oficial La Gaceta. Ah, pues sí, entonces, el día que se publique. Al siguiente día ya empieza, digamos, la vigencia. Ya está establecido así. Si no lo dice, entonces comenzará 20 días hábiles después de su publicación, de acuerdo al artículo 13 del Código Tributario. Fíjese bien, si no lo dice, entonces 20 días hábiles después de su publicación. Ahora, hay ciclos periódicos, por ejemplo, en administración tributaria, los hay anuales, los hay quinquenales, los hay mensuales, trimestrales, etc. Entonces, los ciclos periódicos están sujetos al periodo en que entre en vigencia. Pues sí, eso es fácil. Ahora, lo que no es fácil es muchas veces ciertas ordenanzas que ya vienen en el Código Tributario. Por ejemplo, una ley para un impuesto anual, como impuesto sobre la renta. Dice que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año. La ley se está haciendo un 17 de julio, por ejemplo. No puede principiar la vigencia durante ese año que no ha terminado, sino que es a partir del 1 de enero del siguiente año. Los mensuales es desde el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación. Estamos hablando de que si no lo dice, por ejemplo, en la ley, o si no se comenzó dentro de los 20 días hábiles que ya dijimos. Entonces dice, desde el primer día del tercer mes siguiente al mes de su publicación. Se está publicando, por ejemplo, un mes de junio, por ejemplo, un 30 de junio. Ok, ¿qué meses son los siguientes? Estamos hablando de junio, julio, agosto. El primer día del tercer mes, septiembre. Ok, entonces esos son los periodos mensuales. Ahora, estamos diciendo que en esos periodos, en esos impuestos de periodos mensuales, como es impuestos sobre ventas, impuestos, por ejemplo, a la ley forestal, cosas de ese tipo,
nos está diciendo el Código Tributario cuándo empezar a ponerlos en vigencia, ¿sí? Hasta el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación. Ahora, en los formularios, como los formularios generalmente son nuevas creaciones, por ejemplo, de la administración tributaria, entonces los desconocen los obligados. Y no se le puede sancionar a un obligado sin haberle dado a conocer la existencia de un formulario. Por eso dice, se debe publicar el acuerdo, en primer lugar, y promulgarlo en el portal, como dijo alguien, para que todo mundo lo sepa, para que la persona o el interesado o el afectado no alegue desconocimiento. Ahora, las normas no tienen efecto retroactivo. Ojo con lo que estamos diciendo. Las normas no tienen efecto retroactivo. En asuntos tributarios, pues sí, dejemos el caso de los reos, que eso no me interesa. Pero en asuntos tributarios no puede tener efecto retroactivo. Lo que quiere decir que yo no puedo sancionar un caso del 2016 con el actual Código Tributario. O no, tengo que irme al decreto 393 del 2013. Por eso cada ley en su tiempo. Y dice, el patrimonio no puede ser afectado por una ley posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si está establecido qué hacer con el patrimonio con la sentencia de una ley vieja, eso así muere. Ahora, hechos dilucidados y no consumados con una ley anterior, por ejemplo, se estuvo luchando por aclarar un caso con el decreto anterior, 393, y no se terminó y apareció el nuevo Código Tributario, pues porque apareció el nuevo Código Tributario, no es que vamos a aplicar el nuevo. Esos casos quedan sujetos a esa ley anterior. Así lo establece el artículo 13. Hechos dilucidados y no consumados con una ley anterior, o sea, no sentenciados, no resueltos, pues quedan sujetos a seguirse alegando con la ley anterior, la que estaba vigente en ese momento. Los plazos ahora. Vamos a ir interpretando estos plazos porque aquí sí hay muchos a veces reclamos por los obligados tributarios, que son ustedes los que están a diario interponiendo reclamos, solicitudes en la administración tributaria y alegando, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Dice que los plazos se cuentan a partir del día siguiente a la notificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se le mandó una resolución de que pague 10,000 empiras, por ejemplo, por algún ajuste. Bueno, ¿y esto cuánto tiempo tengo en cuánto tiempo tengo que hacer? Pues sí, generalmente se cuentan 10 días a partir del día siguiente. 10 días hábiles a partir del día siguiente. Ok. Ese día en que se le está notificando no se cuenta. A partir del día siguiente. Ahora, en el numeral 2 dice, únicamente se cuentan los días hábiles administrativos. Ok. Entonces, un principio, ojo con lo que estamos diciendo. Salvo de disposición de oficio por causa urgente, pero esto ya vendría por el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero mientras tanto no suceda algún hecho que lamentar o algo así que sea de extrema emergencia, entonces se cuentan días hábiles. Los periodos en meses, los plazos vencen de fecha a fecha. ¿Qué quiere decir con esto? Si fue el hecho generador un 17 de septiembre, por ejemplo, y se le da un mes, pues al 17 de octubre, de fecha a fecha. Salvo dice que el vencimiento no tuviera equivalente. Se cuenta entonces hasta el último día del mes. Un caso bien patético es los casos, por ejemplo, de enero, que por ejemplo se hacen un 29 o un 30 de enero.
y tienen un mes plazo, pues vencería el 29 del siguiente mes, el 30 del siguiente mes, o si fue el 31, vencería el 31 del siguiente mes. Pero ¿qué pasa con febrero? Solo trae 28. Y en ese caso, pues sí, al vencerse febrero, el 28 ahí vence el plazo. Pues no cumplió hasta ahí, pues lo lamentamos. Ok. Plazos en años. Se cuentan los años naturales, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si es que tiene periodos especiales, pues sí, según el periodo autorizado. Eso ya se sabe. Si se establece un plazo que dice que va a durar o va a permanecer una ley dentro de tantas horas, dentro de 8 horas, por ejemplo, y ahorita sería, veamos la hora, y entonces contemos, ¿verdad? 8 horas. Y va a regir hasta el último minuto de la última hora de este plazo de 8 horas, contando exactamente los minutos. Después de tantas horas, entonces es algo que durante esas horas no va a estar en vigencia, no va a estar exigible, sino que después, entonces va a comenzar, alístese porque desde el primer minuto siguiente a la última hora, ahí le caerán, ¿verdad? Las visitas o los auditores o lo que se le está ordenando a que cumpla. Después dice en el numeral 7, vencimiento en día inhábil. No pregunte sobre esto. Si un plazo vence en día inhábil, existe por ley una prórroga hasta el primer día hábil siguiente. Hasta el primer día hábil siguiente. Ejemplo, que cayó un domingo, pues el día hábil siguiente, el lunes, el sábado. O si fue un 25 de diciembre, si fue un 1 de enero, un 1 de mayo, un 3 de octubre, 12 de octubre, 21 de octubre, son días feriados. Entonces, es al siguiente día hábil. Días hábiles. ¿Qué se entiende por días hábiles? Todos los días, ¿verdad? Del lunes a viernes. Todos. ¿Y días inhábiles? Pues sí, los fines de semana, feriados. Feriados, los que ya dije, por ejemplo, un 15 de septiembre. Y los que mandaren no laborar, no vaquen, dice en otros casos, porque no hay acceso. Por ejemplo, ahorita con las tormentas tropicales, no había acceso. Otro caso fue cuando una reciente inundación por un huracán que hubo aquí en Tegucigalpa. Entonces le llegó hasta el tercer piso el Ministerio de Educación Pública. Entonces, ¿cómo acceder allí? Es posible que todos los documentos incluso fueron dañados. Entonces, problema eso. El horario. En el caso de los asuntos tributarios, el horario para ejecutar un acto administrativo es potestad de la administración tributaria. Si hay un negocio nocturno, por ejemplo, que trabaja hasta las 10 de la noche, en la administración tributaria el horario es normal, de 8 a 4 ahorita. Pero si se tiene autorización para ir a visitar, a verificar algún hecho generador en un negocio nocturno, pues sí, ahí va a decir que tiene potestad para ir hasta las 10 de la noche, por ejemplo. En todo ese tiempo estará facultado el colaborador para hacerse presente en esa entidad a verificar lo que se le manda. Plazos. En el numeral 10 dice que los plazos tienen 3 características. Una, son perentorios, improrrogables y obligatorios. Perentorio quiere decir que perecen, que van a terminar en cualquier momento. Ya lo dirá ahí en cuando, si es en 10 días, pues en los 10 días hábiles va a venecer. Improrrogables no son prorrogables. Eso quiere decir. Y obligatorios, sí, que tienen que cumplirse. Entonces son perentorios, improrrogables y obligatorios. Ahora, sí se pueden establecer prórrogas.
Pero por única vez y a no más de la mitad. Por ejemplo, si el plazo era para 15 días, solo tendrían 7.5 días. Son en 10 días solo 5, solo la mitad. Y por una sola vez. Y es más, no por cualquiera, sino que en este caso la única entidad que puede establecer una prórroga es la Secretaría de Finanzas. Miren. Entonces, si hay que acudir a prórrogas por AOV, entonces a Secretaría de Finanzas. Que quede claro. Las condiciones, pues sí, son 3. 1, que sea la petición antes del vencimiento. B, que sea por casos fortuitos o de fuerza mayor. Y 3, que no perjudique a terceros. Repito, solicitud antes del vencimiento. 2, por casos fortuitos o de causa mayor, de fuerza mayor. Y la otra, que no perjudique a terceros. Y hay algo importante sobre los plazos, que dice, transcurrido un plazo queda caducado y perdido el trámite. Y hay que hacer constar ese asunto, ese caso que venció antes de resolverse. Y continuar con lo que sigue, el procedimiento que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Pues cada caso tiene su procedimiento, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, porque aquí se ciñe en todos estos casos, porque por eso dije que el derecho tributario está vinculado a otros derechos, y en este caso se rige por la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué sigue? Es que no se terminó, pues sí, entonces habría que consultar a ver qué sigue. Ahora, hablemos de las responsabilidades. ¿Quién es responsable de un incumplimiento? ¿Quién es responsable de una falta? ¿Quién es responsable de un delito? Esto, el Código Tributario se marca para asuntos de responsabilidad tributaria y aduanera, porque acuérdense que no puede estar haciendo una ley para tributos internos y otra para aduaneros, sino que establece uno y ahí se ciñe de acuerdo a la función de cada una, a la competencia, por ejemplo, de lo que es tributos internos y lo que es tributos externos, como es en aduanas. Entonces dice que las responsabilidades las hay de dos tipos, solidaria y subsidiaria. Repito, solidaria y subsidiaria. ¿Qué es la solidaria? Establece 3 aspectos. 1, es la de los agentes de retención y o de percepción. Los de percepción es para impuestos sobre ventas. Retención para impuestos sobre la renta y también impuestos sobre ventas. Entonces, si es que no cumplió con algún deber, pues sí, ahí hay responsabilidad solidaria por el retenedor o el perceptor. También es responsabilidad solidaria cuando se obre de mala fe o por dolo, prevaricación. O sea que ya se sabe pues, de que la intención fue no cumplir por algo emanado en la ley. Ok. Y también en casos de fusión o transformación. En los casos de fusión es cuando dos empresas se unen para formar una sola, o cuando se transforma de un giro a otra, o con diferentes socios, ahí hay una transformación, entonces la responsabilidad, hay responsabilidad solidaria de la empresa que se cerró o de los administradores de la empresa que se va a transformar. Ahora, ¿cuándo es subsidiaria? Cuando puede ser exigido a otro sujeto, en razón de las relaciones entre este y el principal. ¿Qué es usted de esa empresa? Mire que soy el representante legal. Soy el abogado, el apoderado legal. No, yo soy el contador, pero igualmente. ¿Verdad? Ya sé que te cae entonces responsabilidad subsidiaria por eso. Y en ese caso respondería ante la autoridad principal por los hechos.
Ahora, solidarios, quienes realicen, dice, un mismo hecho generador. Cuando hay varios que realizan un mismo hecho generador, es suficiente para que respondan todos por la obligación tributaria no cumplida, ¿verdad? Entonces, solidarios son todos, porque todos estaban, no es que es necesario que estaban, sino que, por ejemplo, es un grupo, el gerente, el administrador, qué sé yo, los socios, todos ellos son o deben responder por los hechos generadores. Responsabilidad subsidiaria. Esta se debe aplicar hasta que se agote el cobro en contra de los principales. Repito, entonces primero se agota la responsabilidad solidaria para después pasar a la responsabilidad subsidiaria. Tú fuiste el que hiciste esto, sí, bueno, sí, pero es que yo no soy de la empresa. Sí, pero llevas esta función de qué sé yo, ¿verdad? Del registro de los libros, de la contabilidad, qué sé yo. Entonces sí cae en la responsabilidad subsidiaria y se le aplica. Ahora, algunos son causantes del hecho generador, o del incumplimiento, o de la falta, o del delito. Otros son simplemente colaboradores. Pero vamos a ver quiénes son causantes o colaboradores. Bueno, son personas relacionadas. Repito, personas relacionadas. En particular, cómplices e instigadores. Cómplices, los que aconsejaron, los que le dijeron, los que le recomendaron, los que asesoraron. E instigadores, por ejemplo, los medios de comunicación. Se le insta a estos individuos, a estos sujetos, que tal cosa. Y lo están diciendo a cada rato, digamos, por un medio de comunicación, o por boletas o boletines, o por pancartas, por cualquier medio de publicidad, de publicación. Entonces, son instigadores. Entonces, tienen responsabilidad. Quien adquiera, dice, tenga, oculte, venda o colabore en la venta o negociación de productos u objetos respecto de los cuales sepa o debe saber que se ha cometido falta. Ese carro, por ejemplo, fue introducido sin pagar el impuesto de introducción. ¿Y por qué? No, pues me fue metido por contrabando. Entonces, quien lo adquiera, quien lo tenga, quien lo oculte, quien lo venda, quien colabore en la venta o en la negociación de ese vehículo de contrabando, pues sí, es un colaborador, es un causante. Y los terceros que faciliten por dolo o culpa de una falta. Por dolo es que ya va con la mala intención de cometer no de cometer error, porque ahí no es error, sino que hacerlo de tal manera sabiendo que no se debe hacer así. Entonces, ese es un colaborador o causante. Los terceros que faciliten por dolo o culpa una falta de los cuales se obtenga o no o un beneficio personal. ¿Y qué es lo que te dieron pues para que hagas eso? No, nada. Pues, pero participaste, entonces estás metido en el rollo. La otra, responsables solidarios junto a infractores una vez que adquiere el carácter de firme. Entonces, los solidarios más los infractores, esos terceros, ¿sí? Van juntos a la responsabilidad, les cae la responsabilidad, pues, cuando ésta ya adquiere el carácter de firme. Conductas y personas solo pueden ser, dice, sancionadas conforme a tipos penales y Código Penal y Procesal Penal. Corresponde investigarla al Ministerio Público y juzgarla a los tribunales competentes. Estamos hablando de que ya los delitos, pues sí ya es con el Código Penal. Y en este caso ya se pasa a instancias del Ministerio Público.
y también los encargados de la sentencia son los tribunales. Y hay casos que sí se llega a ese extremo. Esto así lo ordena el artículo 155 del Código Tributario. Muy bien, ahora, hay unos eximentes de responsabilidad. Se me inculpa de algo, pero yo no fui, como dice la canción. ¿Y en qué casos es que no caes en responsabilidad? Vamos a ver los eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, dice, cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad. En ese caso, carecen de capacidad 3. Los menores, los discapaces y los huérfanos. Entonces, por cualquiera de estos, que no sabía, desde luego, y es que es un discapaz, pues. Caso fortuito o de fuerza mayor. Bueno. Cuando la decisión es colectiva y se va a salvar a quienes hubieran votado en contra o que no asistieron a la reunión. Y de eso debe haber un acta. Por eso hay que salvar esa responsabilidad del que votó en contra en acta. Y también a los que no asistieron. Por eso dice, asistieron fulano, fulano y fulano, porque ellos van a ser los responsables. Los que no asistieron se salvarán de acuerdo a esto. Y los que actúen bajo subordinación, siempre que la orden no revista carácter de evidente. ¿Qué quiere decir esto? Es que a mí me dijo el jefe, está bajo subordinación de aquel. Ok, pero dice, siempre que la orden no revista carácter de evidente falta. Si es falta, pues también es responsable solidario. Perdón, subsidiario. 5. Actuación con diligencia cuando el obligado tributario haya actuado amparándose en interpretación razonable de la norma. Entonces yo lo hice así porque así lo entendí, puede decir la persona. Yo así lo oí, yo así lo miré. Entonces, sí cumplió. Sí cumplió, pero en forma errónea, porque interpretó mal la ley, porque lo asesoraron mal, porque entendió mal, porque en la publicidad, en el anuncio miró y lo entendió de otra forma. Cuando se hayan determinado elementos con fundamento técnico suficiente, aunque luego se considere error. Repito, cuando se hayan determinado elementos con fundamento técnico. Aquí fue asunto tecnológico. No había sistema. El sistema falló. La fórmula que se le dio no era la correcta. Esa fórmula no fue validada lo suficientemente. Entonces tenía un error. Y lo hice de acuerdo a esa fórmula. Bueno. ¿Y quién hizo la fórmula? Pues sí, fueron unos contratados, unos tecnólogos contratados. Y yo simplemente apliqué lo que dice la fórmula. Y por eso pagué solo 117,000. Y de acuerdo a lo correcto hubieran sido 200,000, por ejemplo. O 20,000 más, qué sé yo. Pero sí se hizo, nada más que con error por el sistema. Y también se eximen de responsabilidad en casos imputables a deficiencia técnica de programas informáticos de la autoridad competente. Se hicieron las cosas, pero mal hechas, pero no fue culpa del pobre que falló, sino que el error es de los programas informáticos. Estos son los eximentes de responsabilidad. Repito, cuando se hagan los hechos por gente que carece de capacidad, como dije, menores, huérfanos y discapaces. La otra, por decisión colectiva, pero en reunión en la cual hay acta que votó en contra o que no asistió. La otra, cuando se hizo por orden del jefe, o es un subordinado, pero siempre que no exista carácter de evidente falta, porque si hay falta, los dos son responsables. Actuación con diligencia, ¿verdad? Porque sí lo hizo,
sí lo hizo, sí cumplió, pero entendiendo mal la ley. Y la otra es por errores del sistema. Eso es o son los aspectos que lo pueden salvar a uno de responsabilidad. Muchas gracias. Considerando que la ley de impuestos sobre renta rige renta mundial, con este nuevo código tributario se debería aplicar las fuentes de jerarquía y gravar solo lo que es derivado en territorio nacional por una persona natural o jurídica nacional o extranjera. Es correcto lo que dice el solicitante de la respuesta. Ya en este caso no aplicaría renta mundial, porque eso sería para el antiguo código tributario. Ahora dije yo que solo se rige por el principio de territorialidad de la fuente. ¿Dónde está la fuente de ese ingreso? Está en gracias a Dios. Sí, gracias a Dios es Honduras. Está en la costa, dentro de 200 millas mar adentro. Eso significa que está en territorio hondureño, tal como lo dice el artículo 9, 10 y 11 de la Constitución de la República, y fue que lo agarraron pescando allí, en esa zona económica, ¿verdad? Que corresponde a Honduras. ¿Es un extranjero? Pues sí, ven acá, haitiano, tenés que venir a tributar a Honduras porque tu ingreso fue en Honduras. Pero si bien es cierto, es extranjero el haitiano, pero está navegando y está pescando en territorio hondureño. Por lo tanto, solo rige el principio de territorialidad de la fuente. Y significa que, ¿dónde está la fuente del ingreso? En territorio nacional. Siendo así, debe tributar en territorio nacional. Otro ejemplo, esas remesas. Las remesas son adquiridas en territorio extranjero. Por eso esas no tributan porque no fueron generadas en territorio hondureño. Gracias. Con esto termino mi participación. Estimado público, estimados participantes, ha sido un placer. Muchas gracias y que les haya sido de provecho este tema. Gracias.